El sábado pasado estuvimos junto con mi esposa y con el Cristóbal en un congreso de adolescentes que se llamaba Revolución de Amor. Estaba compartiendo el pastor Franco Figueroa y compartía algo que no tiene mucho que ver con lo que voy a hablar hoy día, pero me gustaría compartirlo porque el Señor me hablaba mientras estábamos cantando. Él contaba que en su iglesia hicieron una inversión millonaria en cuanto a equipos de sonido, en cuanto a data, en cuanto a cámaras fotográficas, que invirtieron millones, literalmente, para poder tener los mejores equipos para sonar y también para poder transmitir, porque ellos transmiten mucho sus reuniones de día domingo. Entonces, él contaba que cuando hicieron esta inversión, creyendo en que esto iba a ser de mucha bendición para la iglesia, se encontró con que él no sabía cómo utilizar estos equipos. Entonces hizo un llamado a la gente de su iglesia. Hay muchos profesionales, contaba él, gente que conoce de sonido, que conoce de audiovisual, y le hizo un llamado para que pudieran ayudarlo, ¿cierto?, a servir utilizando estas cámaras grandes que habían comprado muchas cosas. Y la respuesta que él encontró fue que todas estas personas que sabían cómo utilizar estas cámaras, estas mesas de sonido, fue que no tenían tiempo, fue que la verdad no tenían otras cosas que hacer, que no podían llegar antes a las reuniones, etcétera, etcétera. Entonces estuvo mucho tiempo parado sin poder utilizar esas cosas que habían comprado, porque no sabía, para los que conocen un poco, las cosas de sonido o de visuales que son muy tecnológicas son muy difíciles de ocupar. El Cristóbal sabe un poco de eso. Y le era imposible para él utilizarlas. Entonces un día predicó y hizo un llamado en la iglesia para quien quería realmente servir, quien quería realmente dar un paso al frente y servir dentro de la iglesia. Y la sorpresa para él fue cuando él hizo el llamado y empezaron a levantar las manos niños de 12, de 13 años, jóvenes muy pequeños, que no tenían ningún conocimiento, pero que cuando él predicó se sintieron desafiados y quisieron servir. Y él contaba ese día que empezó a trabajar con esos jóvenes, más o menos como 6, 7 jóvenes adolescentes, preadolescentes, y contaba de que no había pasado tanta rabia nunca en su vida, porque no sabían nada acerca de esto y no lo hacían bien tampoco, pero él decía que bendecía su corazón porque eran jóvenes que estaban dispuestos. Los profesionales, los adultos no quisieron dar de su tiempo, pero estos jóvenes adolescentes quisieron hacerlo. Y dice que a día de hoy están ahí trabajando, han ido aprendiendo, han sido capacitados para poder manejar las cámaras, manejar las mesas de sonido. Y él contaba el testimonio y cuando estábamos ahí con Cristóbal y con Bárbara, yo recuerdo que se quebrantó mi corazón y empecé a llorar porque recordé cuando yo era un niño en esta iglesia y tenía que empezamos a hacer el primer data que llegó a esta iglesia y recordaba cómo intentaba y no sabía cómo usarlo, pero aprendí a usar ese data. Cuando me pusieron por primera vez en el sonido, también se me acoplaba mucho el sonido, pero ahí estaba. Recuerdo cuando el Cristóbal empezó a tocar la guitarra y yo recuerdo esta iglesia por mucho tiempo estuvo con un niño de este porte tocando una guitarra gigante, una guitarra metalera que teníamos en esta iglesia gigante, que era más grande que el Cristóbal, y el Cristóbal ahí tocando, al frente. Le bajaban el volumen de repente para que no sonaran las pifias, pero ahí estaba. Y recuerdo que el Señor tocó mucho mi corazón porque eso es lo que necesita el Señor. Gente que tenga la disposición. Muchas veces como adultos perdemos esa disposición, esa entrega, ese querer estar ahí, aunque no sepamos, como niños, pero querer estar ahí. Yo creo que esta iglesia necesita. Yo hoy día estuve aquí cantando, tal vez no lo hago de la mejor forma, pero estoy aquí. Porque digo, yo no quiero perder eso que tenía de niño. Ese decir, Dios, yo estoy aquí. Porque Dios no llama a la gente más capacitada. Dios llamó a Moisés, que dice que no, era torpe para hablar, lo llamó para que le hablara a un pueblo. Dios llamó a Gedeón, que dicen que era cobarde, lo llamó a liderar un ejército. Entonces, no esperes estar capacitado, decía el pastor Franco ese día. Y ese es el desafío que les planteo hoy día también a ustedes, a cada uno de nosotros. Que sirvamos dentro del lugar donde estamos en esta iglesia para que ojalá haya muchos que manejan el data, haya muchos que manejen el sonido, haya muchos que aprendan a manejar una cámara, que estén aquí adelante cantando, tocando un instrumento.
Es el llamado que tenemos que tener a servir o que estén aquí ordenando las sillas, lo que sea. Pero no pongamos las excusas que el diablo de repente pone para que no sirvamos y nos quedemos conformes. ¿Ya? Yo recuerdo que lloré mucho ese día porque de verdad que el Señor me desafía con eso. ¿Ya? Era un entre paréntesis de lo que el Señor me había hablado, pero justamente en ese congreso que estuvimos el día sábado pasado, que me invitaron a cantar, y era un congreso de adolescentes. Yo estuve ahí compartiendo mi música y la verdad que yo siempre cuando voy a cantar a un lugar trato de quedarme el mayor tiempo posible porque siento que independiente que uno va a entregar algo, también uno puede recibir. Y indudablemente el Señor habló a mi vida en ese congreso. Fue una jornada súper larga. Nosotros estuvimos desde las 8:30 de la mañana hasta como las 8 de la tarde, 7 de la tarde más o menos. Sí, estuvimos mucho tiempo ahí. Y el Señor habló, el congreso se llamaba Revolución de Amor. Y revolución, me gustó el nombre porque revolución significa un cambio drástico, ¿cierto? Y en este caso se le daba énfasis a que ese cambio tiene que ser producido por el amor. Pero al mismo tiempo se habló primero del concepto de cómo debíamos ser cambiados, de cómo el amor debía ser cambiado. Y yo hace un tiempo atrás estuve predicando un poco con respecto a lo que era el amor y cómo nosotros muchas veces equivocamos la definición de amor. Porque el mundo, en esta sociedad, nos da una definición de amor, ¿cierto? Que el amor, ¿cierto?, de pareja, el amor de familia, etc. Pero el amor que nos habla la Biblia, por ejemplo, es distinto. Es distinto al amor que nos vende hoy en día Hollywood, las películas, las series de Netflix. Es un concepto totalmente distinto. Entonces, yo recuerdo que predicaba esa vez acerca del verdadero amor de Dios, que lo definía la Biblia con un término hebreo que se llama Hesed, ¿cierto? No sé si se acuerdan alguno. Y yo les comenté de que en esa prédica de que esa palabra Hesed se usaba de muchas maneras dentro de la Biblia para explicar el amor de Dios, que abarcaba mucho. O sea, no era simplemente un amor romántico. Y aquí daban algunas definiciones, ¿cierto? Porque era muy difícil para los teólogos que estudian la Biblia definir esta palabra Hesed. Entonces, dentro de la Biblia se ocupaba esta palabra para hablar de misericordia, de ternura, de fidelidad, de bondad, de gracia, de pacto, de compromiso, de un amor inagotable que Dios tiene con nosotros. Pero finalmente, Hesed significa la suma, ¿cierto?, de todos los atributos de Dios, de todas las cosas que Dios es bueno, ¿cierto?, que es misericordioso, que Él perdona, que es fiel. Todas las definiciones de Dios, Hesed las agarra y las compacta, por así decirlo. Entonces, por eso cuando hablamos del amor de Dios, hablamos que es tan grande, porque nosotros cuando hablamos de amor hablamos de un cariño, ¿cierto?, un abrazo, un beso. A lo mejor los que son más profundos hablarían de un sentimiento, ¿cierto?, que nos lleva a hacer cosas por el otro. Pero hasta ahí nos llegamos, ¿cierto? Porque muchas veces limitamos nuestro amor a si la persona realmente me cae bien o no. Pero el amor de Dios va más allá, dice, porque es incondicional. Entonces, nos quedamos cortos muchas veces al tratar de entender el amor de Dios, porque es muy distinto a lo que nosotros hemos experimentado de parte de nuestros padres, de parte de nuestras parejas, de parte de nuestros amigos. Entonces, ese día cuando yo prediqué, les hablé de que Hesed era la manera en que Dios nos ama a nosotros y en la que Él desea que nosotros amemos a los demás. En resumen, podemos decir que sabemos que el amor de Dios es diferente al concepto que nosotros tenemos de amor y que es mucho más profundo, es mucho más completo, es incondicional. Y sabemos que Dios quiere que experimentemos ese amor. Pero ¿cómo lo hacemos práctico? Ese día yo no fui a lo práctico. Y hoy día quiero profundizar un poco en eso. Porque es algo que en aquel entonces yo no expliqué, pero después de este congreso lo entendí mucho más. Lo compartieron allá unos pastores. Porque para poder entregarles el conocimiento que hoy quiero que ustedes reciban, es vital hablar de que muchas veces hay cosas que nosotros omitimos como cristianos y que hoy en día están muy en boga en el tema de los psicólogos, que tienen que ver con el autoestima
y la identidad, ¿ya? El autoestima es básicamente la percepción que tenemos de nosotros mismos. Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, lo que es el autoestima, lo que pienso de mí mismo. Pero lamentablemente hoy también ha sido tergiversado este concepto y se ha reducido simplemente al quiérete tal y como eres. O sea, cuando muchas veces hablamos de autoestima en los colegios o en algunas partes, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué autoestima? Es quererme como soy, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces hemos escuchado por ahí. Voy a mover un poquito esto. Pero es una frase que la sociedad ha impulsado y que ha reducido el valor total de lo que es la autoestima, ¿ya? ¿Por qué lo hemos convertido en algo superficial? O sea, hemos convertido la autoestima en que yo esté conforme con mi cuerpo. Por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de autoestima, hablamos de personas que tienen a lo mejor complejos con su cuerpo, ¿cierto? Que a lo mejor una persona que no le gusta porque es muy flaco, otra persona que no le gusta porque es muy gordo, otra persona que no le gusta por determinadas cosas, ¿cierto? Y creemos que la autoestima se define de acuerdo a si estoy contento o no con mi aspecto físico. Pero eso no es la autoestima, ¿ya? Pero hoy en día la mayoría de las personas que nosotros podemos conocer y que dicen que tienen baja autoestima, la razón es porque no están contentos consigo mismos. Y la gente que tú le preguntas, ¿tienes buena autoestima? Sí, yo me quiero tal cual soy. Porque están contentos tal vez con su aspecto físico. En otros casos, a lo mejor no hablan del físico, pero sí lo relacionan a la personalidad. Estoy contento con mi personalidad. Estoy contento o estoy descontento con mi personalidad. Y como que hablan de la autoestima como simplemente fuera o físico o personalidad. ¿Ya? No sé si se va entendiendo. Pero ese es un error. Creer que mi autoestima la define mi físico o mi personalidad. Ya vamos a ver por qué. Un ejemplo. Hay gente que se acompleja, ¿cierto?, porque es tímido, o gente que se acompleja porque es muy irritable, gente que se acompleja porque es muy solitario. Y hoy en día, ¿qué nos dice el mundo, la psicología o las personas? Dicen, no importa, quiérete tal cual eres, acéptate así, solitario, acéptate así, enojón, acéptate así, tímido. Y así serás feliz, porque te aceptas tal y como eres. Entonces la gente basa su percepción de sí mismo, su autoestima, su amor propio, su autovaloración, por cosas que no son importantes. Porque el físico y tu personalidad no le dan valor al ser humano. Ni el físico ni la personalidad le dan valor al ser humano. Eso quiero que lo tengan claro. Y aquí entra otro concepto, que es la identidad. Y identidad se define como conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en conjunto. Entonces, la gente, para poder sentirse bien consigo mismo, para sentirse aceptado y tener una buena autoestima, busca una identidad. Algo que lo defina y que le dé sentido. Los más jóvenes en la adolescencia empiezan a buscar, ¿cierto?, lo que eran llamadas antes, no sé si todavía, las tribus urbanas, ¿cierto? Buscan un grupo con el cual definirse. Un grupo que defina su aspecto físico, porque lo primero que cambia en la etapa de adolescencia o de juventud, cuando se unen a una tribu urbana, ya sea, ¿cierto?, como era en mi caso, en mi juventud, los raperos, nos vestíamos de cierta forma, ¿cierto?, y actuábamos de cierta forma. O sea, nosotros adaptábamos nuestro físico y nuestra personalidad a un cierto grupo. Nos vestíamos con ropa ancha, ¿cierto?, ocupábamos cierto estilo de ropa, nos cortábamos el pelo de cierta manera y actuábamos de cierta manera. Entonces, fijábamos una identidad para poder darle valor, ¿cierto?, a nuestra vida, para tener una buena autoestima. Y así pasaba con todo. Los hippies, ¿cierto?, se vestían de cierta forma, ¿cierto?, los rastafari también se hacían trenzas. Entonces, cada quien iba buscando un grupo donde tener una identidad que les pudiera levantar el autoestima. Hoy en día ya a lo mejor no son las mismas, ya no están los Pokémon ni eso. Hay otras a lo mejor tribus, la gente, los otakus, ¿cierto?, los que les gusta el anime. Hay de todo todavía por ahí. Y cuando uno es adulto, uno va creciendo, tal vez ya no pasa por el mismo proceso de buscar una tribu urbana, ¿cierto?, específico, porque nos creemos más maduros, pero de la misma manera buscamos identidad. Y aquí podemos ver toda esa gente que busca definirse en grupos como, por ejemplo, pueden ser agrupaciones políticas, en las juntas de vecinos, ¿cierto?, en agrupaciones sociales, en los gremios, ¿cierto?, de
donde vayan a jugar rayuela, ¿cierto? Los que siguen a un equipo y son parte de una hinchada y son activos en una hinchada de fútbol, ¿cierto? Hay los grupos musicales o buscan identidad en un círculo de amigos, en un círculo definido de amigos, en su trabajo, o la gente que ya adulta, los fan club o los que tienen un estilo de vida. Por ejemplo, hay gente que tiene un estilo de vida yoga y cierto, tienen su agrupación de yoga o su agrupación de ciclismo, etcétera, etcétera. Y son agrupaciones que si bien no son iguales que la de los más jóvenes, pero igual tratan de buscar una identidad. La gente que anda en skate, etcétera, etcétera, etcétera. Buscan una identidad, buscan un grupo al cual pertenecer y que les dé ciertos estándares de vida. Y cuando pasa esto, incluso las personas van a buscar identidad en lo que podrían ser las comunidades religiosas, las comunidades cristianas. Hay gente que solamente viene en busca de una identidad, pero cree que la comunidad le va a dar la identidad. Cree que el pertenecer a algo le va a dar la identidad. Y hoy día quiero que nos quitemos un poco esa venda de los ojos, porque no es la iglesia la que te da la identidad. Es Dios mismo quien te da la identidad. Hay gente que cree que solo por el hecho de pertenecer a un lugar te va a dar una identidad, te va a subir el autoestima. Y no es así. Porque solamente ahí estamos viendo lo físico y la personalidad. Hay gente que participa de una iglesia, se viste de tal manera, ¿cierto? De una forma de iglesia y actúa con una postura de iglesia, ¿cierto? Una personalidad, ¿cierto? Pero por dentro no tienen el valor intrínseco del ser humano que te lo da Dios. Entonces solamente es una fachada. Porque vuelvo a repetir, la autoestima no te la puede determinar ni el físico ni la personalidad. Eso solamente es algo superficial que se va con el tiempo, se lo lleva el viento y no genera un cambio real dentro de las personas. Así que ojo, porque puede que nosotros miremos hacia adentro y estemos parados en esta misma iglesia y tal vez estamos aquí solamente buscando identidad en el lugar. Pero lo que nos da identidad, lo que nos da el verdadero valor de nosotros mismos es Dios. ¿Ya? Eso quiero que lo tengan muy claro. No quiero decir que pertenecer a alguno de estos grupos sea malo, para nada. Pero lo que sí quiero que estén seguros es que en ningún grupo te otorgará verdadera identidad. Entonces, ¿cómo puedo encontrar mi identidad? ¿Y cómo puedo lograr tener una buena autoestima? Y eso es sencillo. Para conocer la identidad y para poder tener una percepción sana de ti mismo, debes escuchar lo que dice Dios de ti. Porque allí está tu real valor. Y para eso quiero que busquemos unos versículos que están. El primero está en Mateo 10, 29, 31. Lo pueden anotar, lo pueden leer con calma o lo pueden buscar ahora mismo. 29, 31. Y dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando dijo esto Jesús, dijo que tenemos un valor, valemos más. Aquí en ese tiempo mucho el valor se medía por los animales, ¿cierto? Los animales eran como la unidad de medida de dinero más grande en ese tiempo, y habla de pájaros que se vendían. Ustedes valen más que 1000 de estos. Y entonces aquí Jesús habla de que tenemos un valor, ¿ya? Y no por quién somos, no por qué tenemos, sino porque Él dice que tenemos valor. Jesús lo dijo. Busquen en 1 de Pedro 2:9. 2:9. Y dice aquí: ¿alguien lo tiene que lo quiera leer?
2:9. No, yo lo tengo aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que no anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a buscar otra versión NTV, pero ¿ven lo que dice aquí Pedro? ¿Quiénes somos? Entonces, cuando tú te preguntas alguna vez, todos nos preguntamos alguna vez, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Y aquí dice, ustedes, dice, son pueblo escogido, son sacerdotes del rey, son nación santa, son posesión exclusiva de Dios, dice aquí. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Eso dice esta versión. ¿Y qué poderoso es? Eso es lo que Dios dice de nosotros. Efesios, anoten ahí, Efesios 1, del 4 al 5. Voy a buscar NTV también. Y aquí dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios desde antes adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice que Él nos adoptó como familia y que le dio gran gusto hacerlo. Eso es lo que, estas cosas que estamos leyendo son las cosas que Dios dice y piensa de nosotros. Eso es lo que nos da valor. No lo que otros digan, no lo que incluso tú mismo digas de ti mismo. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que prepararon para nosotros tiempo atrás. Dice que somos obra maestra de Dios. Dice, nos creó de nuevo, a fin de que hagamos cosas nuevas. Obra maestra. Entonces, cuando te pregunten quién eres tú dices, yo soy obra maestra de Dios. Y finalmente quiero leerles otro versículo que a mí me encanta, y de hecho hice una canción basada en este versículo, que es Jeremías 1:5. Y que yo recuerdo que mi mamá me lo leía. Y dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Ay, Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me respondió el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que diga. Entonces podemos ver cómo este conjunto de versículos que acabamos de leer, y hay muchos más, hablan acerca de lo que Dios piensa de nosotros, acerca de lo que Dios dice de nosotros. Eres preciado para Dios, eres amado, eres escogido de manera incondicional, no por merecimiento, no porque tú te lo merezcas, yo me lo merezca, sino porque Él le dio las ganas de hacerlo. Dice en una parte que porque Dios le plació hacerlo, sin importar tu imagen ni tu personalidad. Eso es algo aparte. Porque cuando entendemos que nuestro valor está dado por lo que Dios dice que somos y no por lo que nosotros decimos o lo que otros dicen, ahí podemos realmente entender quiénes somos, cuál es nuestra identidad y tener una sana autoestima y recibir su amor. Y por eso es importante, por eso partí hablando acerca de la autoestima. ¿Por qué es importante que tengamos buena autoestima? Porque es la única manera en que nosotros podamos recibir su amor. ¿Me entienden? Cuando hay un cristiano que llega con una autoestima errada, equivocada, y cree que no es merecedor, y cree que no puede recibir perdón, y no se ha perdonado a sí mismo, y se sigue culpando, no puede recibir completamente el amor de Dios, porque en su mente y en su corazón sigue creyendo que no ha sido perdonado. O al revés, cuando vienen con una autoestima también incorrecta, porque puedes tener baja autoestima o una elevada autoestima. Y crees que tú eres seco, que tú eres el mejor, que tú tienes la mejor pega, tú sacaste los mejores promedios en la universidad, en el colegio, y crees que tú no necesitas de nada ni de nadie. Tienes una autoestima por las nubes y crees que por tu fuerza, por tu capacidad y tu intelecto puedes lograrlo todo y no necesitas de Dios. También estás yendo por mal camino. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio
de una buena percepción de nosotros mismos cuando leemos todo lo que acabamos de leer y entendemos que Dios nos eligió, no por merecimiento, sino porque Él le dio la gana de elegirnos, porque nos ama, porque somos su obra maestra, porque somos nación santa, porque somos pueblo escogido, porque nos miró en el vientre de nuestras madres y nos escogió para una obra, para un propósito. Entonces eso tenemos que entenderlo. Y ahí está nuestra identidad. No en que yo soy de tal lado, que yo soy de tal equipo, que yo soy de tal orientación política, que yo hago esto, que yo tengo un estilo de vida fitness o que soy de tal manera. Ahí no está mi identidad. Mi identidad tiene que estar en que soy hijo, amado, en que soy elegido para un propósito. Tengo un propósito. Entonces, cuando entendemos este valor, como les digo, podemos realmente recibir su amor. Entonces, aquí inicia lo que llamamos, lo que en ese día hablaron de un ciclo, y nosotros entendíamos con el Cristóbal como una cadena de amor. Porque Dios desea que en nuestra vida haya una cadena de amor, un ciclo de amor. Porque cuando nos dejamos amar por Dios, aprendemos a amarnos como Dios nos ama, ¿cierto? Y cuando nos aprendemos a amar como Dios nos ama, eso nos lleva a amar a otros como Dios ama. Y amar a otros de esta manera es evidencia de que amamos a Dios. Lo vuelvo a repetir. Dice, cuando nos dejamos amar por Dios, aprendemos a amarnos como Él nos ama. Y eso nos lleva a amar a otros como Dios ama. Y eso es evidencia de que amamos a Dios. Es un ciclo, ¿ya? Porque si nosotros aprendemos a amarnos a nosotros, podemos amar a los demás de manera verdadera. Y eso está en Mateo 22, del 37 al 40, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, aquí cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se refería, ámalo como Dios te ama. Porque nosotros tenemos que amarnos como Dios nos ama. Es imposible que pretendamos amar a otros si nosotros no nos amamos a nosotros. Y nosotros no vamos a amar de manera verdadera si no aprendemos a amar como lo hace Dios. Este es el máximo deseo de Dios. Por eso dijo que era el mandamiento más importante de todos. No podemos decir que amamos a Dios si no nos amamos nosotros. Si nos menospreciamos, si nos culpamos, si no nos perdonamos, como hablamos en la reunión pasada, ¿cierto? Acerca del perdón. De que si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, no vamos a perdonar a otros. Si nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos, de seguro vas a menospreciar a otros. Si tú te culpas a ti mismo, de seguro también vas a culpar a otros. Entonces, tienes que aprender a amarte como Dios te ama. Muchas veces hemos pensado equivocadamente que el amor propio es parte del ego o es algo egoísta, y no, porque es un ciclo. ¿Ya? Lo vuelvo a recordar. Yo aprendo como Dios ama, me aprendo a amar a mí y aprendo a amar a los demás. Y eso significa que estoy amando a Dios. Y lo voy a explicar más claramente con un versículo más adelante. Cuando dejas que Dios te libere con su amor, es para también poder liberar a los demás. La cadena de amor, como les decía, es Dios me ama, yo me amo, amo a mi hermano y por ende amo a Dios. Quiero que se le quede grabado eso. Dios me ama, yo me amo, amo a mi hermano y por ende amo a Dios. Es un círculo. A veces los cristianos decimos que amamos a Dios, pero odiamos a otras personas. Y eso no es amor de verdad. Tú no puedes pretender decir que amas a Dios si tienes un odio, si tienes un rencor arraigado en tu corazón hacia otra persona. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás. Y quiero leer otro versículo. Este es más largo, que está en Mateo 25, desde el versículo 31 en adelante. Y este es un versículo clave para entender lo que estoy diciendo. Aquí dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, aquí está hablando del día del juicio final, se sentará sobre su trono, todas las naciones se reunirán en presencia y él separará a la gente como un pastor, separará las ovejas de las cabras.
Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá: a los que están a la derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces estas personas justas respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos de extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda y les dijo: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los demonios. Pues yo tuve hambre y no me alimentaron. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces los de la izquierda respondieron: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre, o con sed, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ayudamos? Y el rey responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. ¿Cómo explicamos este pasaje tan largo? Dice que cuando llegue el fin de los días, vendrá, ¿cierto?, Dios, y va a separar en dos grupos. Y va a decir: aquí están todos los que me sirvieron a mí. Los que aquí decía, me alimentaron, ¿cierto? Me ayudaron. Y la gente, el pasaje decía que la gente de la derecha respondió: pero nosotros, Señor, nosotros nunca te vimos a ti con hambre, nunca te dimos nada a ti. Y Dios les responde: pero cuando lo hicieron por uno de mis hijos, por cualquier persona en este mundo, lo hicieron por mí. Y entonces le responde a los de la izquierda y dice: como ustedes nunca alimentaron a alguien que tenía hambre, como ustedes nunca ayudaron a alguien que estaba necesitado, como ustedes nunca le brindaron abrigo a alguien que estaba mal, ustedes no van a entrar. Entonces, ¿qué nos quiere decir este pasaje? Que claramente necesitamos amar al prójimo, a las demás personas, porque dice que si nosotros amamos a alguien, estamos amándolo a él. Si nosotros hacemos a alguien por cualquier persona en esta tierra, quiere decir que lo estamos haciendo por Dios. Entonces, esa es la razón de por qué al amar a otro estoy amando a Dios. Lo dice aquí este versículo. Cuando hacemos cosas por alguien, lo estamos haciendo por Él. Cuando estamos dándole de comer a alguien, le estamos dando de comer a Dios. Metafóricamente, Dios lo hace así. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos amemos los unos a los otros. Y a través de esa forma le expresamos el amor a Él. Pero somos tan duros para entender lo que creemos que la única forma de amar a Dios es venir aquí, cantar, levantar las manos, y que claro, eso a Dios le agrada. Pero si tú sales de aquí y desprecias a tu prójimo, y desprecias a tu colega de trabajo, a tu familia, desprecias a la gente que te rodea, los tratas de mala manera, no lo estás amando a Dios verdaderamente. Es un conjunto de cosas. El amor de Dios se manifiesta de tantas maneras. Y Dios nos da la posibilidad de amarlo cuando amamos a los demás. Entonces, y es imposible que aprendamos a amar a los demás si no hemos sanado nuestro corazón, si no nos hemos amado a nosotros también. Porque como hemos visto en otras predicaciones, nosotros albergamos heridas. Tal vez a nosotros puede que haya alguien aquí que no haya sido amado por su familia, o que no haya sido amado por la pareja o por un amigo que haya sufrido heridas en su corazón. Pero hoy el desafío es a recibir el amor de Dios que sana todas esas heridas. Como les decía, tu valor no lo define ni tu esposo ni tu esposa, no lo define ni tu papá ni tu mamá, no lo define ni tu jefe. El valor te lo definió Dios desde el momento en que te creó, desde el momento en que te dio vida y dijo: este es mi hijo, yo lo escogí, yo lo creé. Entonces, es distinto cuando vivimos la vida de esa manera, entendiendo que somos lo mejor,
Como dice que somos obra maestra de Dios. Que a pesar de que no fui el mejor estudiante, a pesar de que no fui el más exitoso, el con mejores recursos, etcétera, etcétera, yo tengo mi valor no en mi físico, no en mi personalidad, no en mis posesiones. Yo tengo mi valor en lo que Dios dice y piensa de mí. Y que les pido que ojalá puedan buscar los versículos que leímos delante en su casa y lo lea. Cada vez cuando venga el desánimo y venga a su vida pensamientos que digan, no vales la pena, no mereces nada, eres pésimo, eres malo, etcétera, etcétera, tú digas, no, yo fui escogido. Dios me miró en el vientre. Y también cuando veas a alguien y digas, esa persona no merece nada, esa persona, este delincuente merece morir, este tal por cual, no vale la pena. Recuerda, él también es escogido, él también es amado, él también es una obra perfecta de Dios. Tal vez no está en el camino correcto, pero Dios lo ama y Dios quiere que tú lo ames. Es difícil de entender, porque claro, cuando escuchamos una noticia, cuando tal vez nos roba a alguien, cuando tal vez alguien nos choca y se da la fuga, odiamos a esa persona o nos viene el sentimiento de enojo, de ira, pero no. Así como Dios me ama, yo debo amarlo. Porque como veíamos en la reunión pasada, cuando hablaban de la parábola del rey que perdonó a un siervo que debía mucho dinero y ese siervo no perdonó a su compañero que le debía, el castigo fue terrible. Así como nosotros tenemos que perdonarnos, a nosotros nos han perdonado y nosotros perdonamos, el ejercicio también es amar. Si nos ama Dios, tal y como somos, con todos nuestros defectos, ¿por qué no vamos a amar a nuestro prójimo? Esa es la única forma en que amemos verdaderamente a Dios. Dice que por el amor que se tienen ustedes, dice la palabra, los conocerán. Los conocerán. Dicen que por el amor que se tiene entre ustedes, darán testimonio de mí. Claro. Es la única forma de dar un verdadero testimonio. Ayer hablaba con un amigo, me contaba de que en su familia hay un gran problema porque un familiar está con problemas de salud y nadie quiere ir a cuidarlo. Y él me dijo, hermano, el Señor puso algo en mi corazón. Yo en este momento me encuentro desempleado, no tengo nada que hacer en mi casa. Voy a irme a vivir con esta persona a cuidarla. Y cuando me lo contó y me me preguntó, ¿estaré bien? ¿Será correcto? Y yo sentí eso. Claro. Lo que tú vas a hacer es un acto de amor y es un acto de testimonio para todo el resto de tu familia que a lo mejor está discutiendo, no, cuídalo tú, porque pasa en las familias. Yo creo que más de alguna vez algunos estaban en esa situación. Y mi hermano y mi amigo me dice, yo voy a ir a cuidarlo. Y me dijo, ¿qué opinas? Y yo le dije, hermano, ese es el mejor testimonio que tú le vas a dar a tu familia del amor que Cristo tiene hacia nosotros. Un amor que transforma y que nos lleva a hacer cosas por los demás. Y le dije, hermano, anda, hazlo. Si el Señor te lo puso en tu corazón, hazlo. Porque eso es lo que debemos hacer. Si la gente va a conocer a Dios, no lo va a conocer porque nosotros agarremos la Biblia y se la tiremos en la cara. No, la va a conocer porque va a ver nuestra forma de vivir. Una forma que lleve amor. Una forma de vida que impacte a las personas. Porque la gente de este mundo no conoce el verdadero amor. Conoce un amor que es infiel, un amor que no perdona la infidelidad, un amor que falla, un amor que se cansa. Pero el amor que nosotros conocemos es un amor incondicional, un amor inagotable, un amor que es fiel, un amor que perdona, el amor que tiene Dios hacia nosotros y que estamos desafiados a tener con los demás. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que yo le quiero pedir hoy día, hermano, que se pongan de pie. Porque hay un desafío grande para cada uno de nosotros. Y hoy día queremos, como la semana pasada estuvimos hablando de perdonar y de perdonarnos, quiero que hoy día continuemos por esa senda y podamos dar un paso
de fe, diciéndole a Dios: yo quiero escuchar lo que tú dices de mí. Que soy hijo escogido, amado, que soy tu obra maestra, que te pertenezco a ti. En ti está mi autoestima, en ti está mi identidad. Somos identificados como hijos tuyos. Tú me amas y yo quiero amar como tú me amas. Quiero que los pastores puedan venir adelante también hoy día y podamos hacer ese desafío. Realmente, si tenemos alguna cuenta pendiente con gente a nuestro alrededor o con nosotros mismos, porque no nos hemos sabido amar, que podamos decirle a Dios: enséñame a amar, enséñame a amarme, enséñame a amar a los demás. No un amor como el de este mundo, no una autoestima como la de este mundo, no una identidad como la de este mundo, sino que lo que tú tienes para mí.